Hola, hola. Vamos a hablar sobre el adjetivo. En este vídeo os voy a explicar la teoría en torno a esta clase de palabras. ¿Qué son los adjetivos? Bueno, tenemos que ver tres eh, ángulos para estudiar esta clase de palabras, ¿no? Como cualquier otra. El primer ángulo que tenemos que ver es el de la forma interna, es decir, cómo están eh, formados por dentro los adjetivos. Los adjetivos están formados, en principio, por un mínimo de dos componentes, los lexemas o raíces, como blank, y los morfemas flexivos de género o a o número 0 o s. Pero además de eso, muchos adjetivos pues, están formados, además de por los lexemas y los morfemas flexivos, los morfemas derivativos, ¿no? Ahí os he puesto ejemplos. Terrestre o rompiente, ¿no? Están formados por lexemas, tier, romp y morfemas derivativos como estre o ente, ¿no? Y flexivos en este caso sería el morfema 0, ¿no? De número. Bien, también tenemos que ver otro aspecto que es la relación que tienen con otras clases de palabras, es decir, cómo se relacionan con ellas. Los adjetivos son lo del núcleo de los grupos adjetivales. No vamos a entrar en este vídeo en los grupos adjetivales porque pertenece más a la sintaxis y es, yo creo, mejor verlo relacionado con otro tipo de grupos, ¿no? De palabras. Pero en cualquier caso tenéis que quedaros con esta idea. Es el núcleo de los grupos adjetivales. Y en cuanto a su semántica o su significado, digamos que hay dos tipos básicos de adjetivos, ¿no? Por un lado están los adjetivos, digamos, típicos, los que primero nos vienen a la cabeza cuando nos preguntan por un adjetivo, que son los de cualidad o propiedad, ¿no? Como por ejemplo blanco, ¿no? Pero luego también tenemos otros que significan algo así como tipo de, perteneciente o relativo a, en este caso terrestre, ¿no? Perteneciente o relativo a la Tierra. Bien, pues sabiendo estas tres cosas, tenemos que ir avanzando en detalles más pormenorizados. En cuanto a su morfología, como decíamos, los adjetivos están formados por monemas. Los adjetivos que son palabras simples están formados por lexemas y morfemas flexivos, como hemos visto antes. Y aquellos adjetivos que son palabras derivadas están formados por lexemas, morfemas derivativos y morfemas flexivos. Hay dos tipos de adjetivos en cuanto a género. Los de una terminación, es una terminación para los dos géneros, es decir, azul, útil, te sirve tanto para el femenino como para el masculino, o los de dos terminaciones, como sosegado o memo, que tienen un masculino y un femenino. El número del adjetivo es relativamente sencillo. Se expresa con el morfema 0 en singular y con el morfema S o ES, en realidad es el mismo morfema, pero con dos variantes en plural, ¿no? En función de si acaban en consonante o se acaban en vocal. Un tema aparte es el grado del adjetivo. Es uno de los elementos más complejos relacionados con esta clase de palabras y nos va a ocupar un poquito más que lo anterior. Está relacionado con la morfología, pero no solo, también con la sintaxis. Por eso he dejado este capítulo entre las dos partes, ¿no? El grado del adjetivo es la intensidad con la que aparece el adjetivo de cualidad. Cuidado con esto, porque los adjetivos que significan tipo de o que significan perteneciente o relativo a, en realidad no tienen grado. Si alguno de esos adjetivos está utilizado con el grado, pues en realidad está siendo utilizado como un adjetivo de cualidad. Pero eso entraremos un poquito más adelante en ello. Tenemos tres grados. El grado positivo, es decir, la cualidad de forma neutra, sin ningún tipo de intensidad especial. El grado comparativo, que explica cómo contrastan dos o más sustantivos entre sí con respecto a una cualidad. Ahora lo veremos un poquito más al detalle. Y el grado superlativo, que expresa la máxima cualidad del adjetivo. ¿Cómo sabemos si un adjetivo está en grado positivo? Facilísimo, porque no aparecen morfemas ni construcciones sigmáticas de grado. Es decir, es el adjetivo desnudo, el adjetivo sin nada. El perro tonto, el coche azul, el profe feo, en estos casos tonto, azul y feo,
son adjetivos en grado positivo. ¿Cómo sabemos si un adjetivo está en grado comparativo? Pues porque aparecen dos más nombres o pronombres que vamos a comparar. Esa es la primera idea. Ese niño es más tonto que tú. Tonto es el adjetivo, niño y tú son los elementos que vamos a comparar. Y o se añaden elementos sintácticos. En el caso de la superioridad decimos X es más tonto que Y. En el caso de inferioridad decimos X es menos tonto que Y. Y en el caso de igualdad, X es tan tonto como Y. Cuidado con esto de tan como, que fijaos que es diferente al más que y al menos que. Cambia ese que por el como. Es muy importante porque luego hay otras construcciones que serán con tan que, pero no son grado del adjetivo. Hay que tener cuidado con eso, ¿vale? Es tan como. Bien, decíamos, o se añaden elementos sintácticos o son adjetivos con comparativo léxico. Es decir, se utiliza otra palabra como comparativo suyo. El adjetivo tiene diferentes raíces, digamos. En este caso, pues tenemos mejor, peor, mayor, menor, superior, inferior, que se corresponderían con bueno, malo, grande, pequeño, alto y bajo. ¿Cómo sabemos si un adjetivo está en grado superlativo? Bueno, lo primero hay que saber que hay dos tipos de superlativo, el superlativo absoluto y el superlativo relativo. ¿Cómo se construye el superlativo absoluto? Pues primero hay que tener en cuenta que no compara el nombre o pronombre con otro, entonces se puede hacer de varias formas, con sufijos como ísimo o érrimo, es decir, cuando decimos que alguien es guapísimo, es que está en superlativo absoluto, ¿vale? No lo estás comparando con nadie, es guapísimo por sí mismo, digamos, ¿no? También lo podemos construir con prefijos como super, archi, re, requete, mega, ultra, hiper y algunos otros, ¿no? Podemos decir que algo está requete bueno, eso significa que está buenísimo o que está muy bueno, ¿no? Vale, lo siguiente es que lo podemos construir con algunos adverbios, modificadores, que lo que hacen es aumentar en intensidad hasta el grado absoluto del superlativo de esos adjetivos. Por ejemplo, cuando decimos que algo está tremendamente rico, ¿no? O absolutamente increíble, ¿no? Pues estamos utilizando el superlativo absoluto. También en algunos casos se puede hacer léxicamente. Como anteriormente hemos visto en el comparativo léxico, hay una serie de palabras, bueno, malo, pequeño, grande, bajo y alto, que tienen unos correlatos léxicos, ¿no? Es decir, como si lo hiciese con diferentes raíces, ¿no? En este caso son óptimo, pésimo, mínimo, máximo, ínfimo, supremo. Y luego hay algunos superlativos absolutos que se hacen con un léxico oculto y sufijos, ¿no? Entonces tenemos ahí una larga lista, acérrimo, antiquísimo, espérrimo, celebérrimo. En el segundo vídeo que os voy a preparar, vamos a verlo esto un poquito más despacio, ¿vale? Esto es simplemente la teoría. Bien, ¿y el superlativo relativo qué es? Bueno, pues el superlativo relativo relaciona a un sustantivo con un grupo. Entonces decimos el más tonto del equipo, el más guapo de la clase. ¿Y cómo se forma? Pues se forma sintácticamente con el más menos, lo que sea, de entre el grupo, ¿no? Esa última parte de y entre a veces no se pone, ¿vale? Esa es una de las dificultades que tiene esto de diferenciar el superlativo absoluto, el superlativo relativo y el comparativo. Bien, en cuanto a su sintaxis, el adjetivo es relativamente sencillo. Es el núcleo de los grupos adjetivales y además los grupos adjetivales poseen pues, una serie de elementos, ¿no? Delante de los adjetivos suele haber modificadores, o puede haber modificadores, mejor dicho, que son grupos adverbiales que van delante del adjetivo, ¿no? Entonces, absolutamente bobo, ese absolutamente es un modificador de bobo. Y luego además pueden tener complementos del adjetivo, que son grupos preposicionales que van detrás. Por ejemplo, tonto del bote. En cuanto a su semántica, los adjetivos hay que verlos desde dos puntos de vista, ¿vale? Lo primero es su significado, digamos, intrínseco, ¿no? Lo que significan de por sí, ¿no?
Entonces, existen una serie de adjetivos que son los adjetivos calificativos, que son, digamos, los típicos, los que cuando nos preguntan en clase qué es un adjetivo, pues vamos a poner como ejemplo uno de estos, ¿no? Son los de cualidades o propiedades, ¿vale? Culto, bello, y estos admiten grado. Esto es muy importante porque esto es lo que es una de las pruebas, digamos, para saber si un adjetivo es calificativo o si es relacional, que es el segundo grupo, ¿no? de adjetivos, el segundo conjunto. Estos adjetivos relacionales normalmente significan perteneciente o relativo a o tipo de, ¿vale? Os pongo ahí ejemplos como bélico o bilbaíno, ¿no? Bélico significa perteneciente o relativo a la guerra, ¿no? Bilbaíno, perteneciente o relativo a Bilbao. Si admitiesen grado, estos adjetivos relacionales en un momento dado en algunas oraciones están siendo utilizados como calificativos. Por ejemplo, muy bilbaínos. ¿Qué es esto de muy bilbaínos? Pues en realidad, bilbaíno lo que significa propiamente dicho es de Bilbao, ¿no? Cuando un hombre es bilbaíno es un hombre de Bilbao. Pero si dices que un hombre es muy bilbaíno, es que tiene unas cualidades supuestamente que tendrían todos los habitantes de Bilbao. Bueno, esto es, como os digo, es supuestamente, son prejuicios culturales que tenemos a veces, ¿no? Con según qué cosas, ¿vale? Los gentilicios, es importante, por ejemplo, bilbaíno, forman parte de este grupo, ¿vale? Así que normalmente esto de los adjetivos relacionales, pues cuando estás en los primeros cursos, ¿no? de la enseñanza, pues no te hablan de los adjetivos relacionales, te hablan de calificativos y a veces te hablan de los gentilicios, ¿vale? Pero que sepáis que hay más adjetivos dentro de los relacionales que no son solo los gentilicios. Vale. Y lo último en cuanto a la semántica de los adjetivos es ya propiamente de los adjetivos calificativos. ¿Vale? Esto da algunos quebraderos de cabeza y lo que significa es que según la forma que tienen de modificar los sustantivos, pues los adjetivos calificativos pues, los vamos a clasificar dentro de uno u otro grupo. Vale, dentro de qué grupos, pues tenemos primero los especificativos. Son aquellos que te sirven para identificar dentro de un conjunto de entidades, ¿sí? A las que designaría el sustantivo, pues identificamos a unos cuantos, o a uno, ¿vale? Por ejemplo, en los perros blancos se portaban bien, los perros negros mal, vemos que hay muchos perros, unos son blancos y otros son negros, ¿vale? Entonces los blancos, pues en este caso se portaban bien y los negros se portaban mal, ¿sí? Nos sirven para diferenciar. A veces no nos aparecen estos contrastes y nos dicen simplemente los pájaros amarillos cantaban en la rama. Ahí lo que suponemos es que hay diferentes tipos de pájaros, unos que son amarillos y otros que no, ¿vale? Normalmente. Bien, ¿qué son los explicativos? Los explicativos no identifican a un sustantivo dentro de un grupo, ¿vale? Y entonces tenemos los explicativos antepuestos, que lo que significa es que todos los del grupo son así o son típicamente así, ¿no? Entonces, los blancos perros, perdón, se portaban bien. ¿Por qué los llamamos antepuestos? Porque son los mismos especificativos que al ponerlos delante del sustantivo se convierten en explicativos. Es decir, no identifican a un sustantivo dentro de un grupo. ¿Vale? No nos estamos refiriendo a que hubiese varios tipos de perro de diferentes colores y nosotros estuviésemos hablando de unos que son específicamente blancos dentro de ese grupo, sino que todo ese conjunto del que estoy hablando son blancos. Y dentro de los explicativos están los epítetos. Os pongo ahí que son redundantes y que son prototípicamente así. Es decir, que a lo mejor no es científico, ¿sí? No es yo qué sé, pues que la nieve siempre sea blanca. Entonces, pues digamos que siempre en todas las situaciones la nieve es blanca, ¿no? A ver, se mancha, lo sabemos, o pasan cosas, ¿no? Raras, ¿no? Y entonces la nieve no es blanca, ¿vale? Pero lo típico es que sea así y nosotros lo pensamos así, ¿no? Esto digamos que son esas cosas pues, que aprendes casi de pequeño, ¿no? Que las cosas pues, son de una determinada manera, aunque luego si vas al detalle, pues a lo mejor no todos las realidades que designa ese sustantivo pues son así, ¿no? Por ejemplo, os he puesto aquí un cielo inmenso, ¿no? Un cielo inmenso, pues el cielo siempre es inmenso, ¿no? Es lo típico,
pero a lo mejor, yo qué sé, pues en un determinado contexto nos estamos refiriendo a un trocito del cielo, entonces ya no es inmenso, ¿vale? Pero en general pensamos que el cielo es inmenso, ¿no? Es muy grande, ¿no? Es como el océano o el universo, ¿no? Es inmenso. Resumiendo, cuando estudiamos los adjetivos, tenemos que ver diferentes aspectos que están relacionados con esta clase de palabra. Lo primero, la morfología, los flexemas, los morfemas flexivos y morfemas derivativos propios de los adjetivos. El grado, es decir, controlar muy bien lo que son los comparativos y los superlativos. Luego, la sintaxis, diferenciar los núcleos, modificadores y los complementos. Y por último, tenemos que tener muy clara la diferencia entre calificativo y relacional y entre especificativo y explicativo. En el siguiente vídeo que os voy a subir sobre el adjetivo, vamos a verlo ya en la práctica y vais a ver que bueno, pues que todas estas cosas en realidad son bastante sencillas, lo que pasa es que requieren evidentemente un poco de estudio. Sed felices. Chao, chao.